Muy bien, ahí está, maestro. Entonces ya, ¿Listos? ajá, Va. a la hora que Bien, comience. sí, buenas tardes a todos, compañeros. Bienvenidos a esta sesión. Eh, Vamos a compartir información y un poco de reflexión del documento Aprendizajes Clave en el campo, exclusivamente en el campo de formación pensamiento matemático. Yo he percibido, me doy cuenta ahorita que ya tenemos alguna experiencia en estas participaciones, sobre todo anteriormente en carrera magisterial, y ahora con los exámenes que presentamos para la categoría y la función, bueno, pues que este tipo de encuentros nos permite diferenciar dos cosas. Uno, que el análisis y la reflexión nos sirven para nuestra función, para desempeñarla de la mejor manera, sobre todo estos documentos que son, yo sigo insistiendo que son la camisa de fuerza de los profesores. Y en un segundo momento también nos sirven pues para presentarlo, el examen que ya hemos presentado y ahora el que viene en carrera de los maestros en la promoción horizontal, pues también es de utilidad porque, bueno, esta parte a mí en lo particular, yo reflexiono en el sentido de que pareciera que tuviéramos que aprendernos de memoria porque los reactivos que hemos, pues que hemos contestado en este tipo de pruebas, pues pues me lo han dado a la interpretación en ese sentido. Por un lado, bueno, la reflexión y el análisis para la práctica y la segunda parte que es para presentar un examen, ¿no? Y este examen, bueno, pues yo sigo insistiendo que para esta oportunidad que tenemos de presentarlo, pues tenemos que, más que hacer una reflexión, tendríamos que hacer una visión panorámica y lo que podamos aprender de forma textual que viene, de lo que viene en el documento, pues podríamos estar en condiciones de que nos vaya un poquito mejor. Pero bueno, esa es mi percepción. Ya ustedes tendrán la propia, ¿no? Y comenzamos. Campo de formación, pensamiento matemático. Ahí fue. Bueno, y entramos. ¿Qué es el pensamiento matemático? Dice, el pensamiento matemático y las matemáticas no son lo mismo. Se puede calcular perímetros y áreas de figuras geométricas sin pensar matemáticamente, sin llegar a lo convencional. De forma contraria, se puede tener un pensamiento matemático y equivocarse con frecuencia, aunque yo tenga el dominio de los algoritmos, de las fórmulas, pues también se llegan a cometer errores, ¿no? Por eso es este planteamiento. Pensamiento matemático se denomina la forma de razonar que utilizan los matemáticos profesionales para resolver problemas provenientes de diversos contextos, ya sea que surjan en la vida diaria, en las ciencias o en las propias matemáticas. ¿Qué busca el pensamiento matemático? Bueno, pues que los estudiantes desarrollen esa forma de razonar, tanto lógica como no convencional, lo que obedece a las normas, a las leyes, a los métodos y todo, y la parte no convencional, a lo que en un momento determinado, de acuerdo a las pues aptitudes que los niños tengan, bueno, de esa manera van a poder enfrentarse y desarrollar la matemática. Abarca la resolución de problemas que requieren el uso de conocimientos de aritmética, álgebra, geometría, estadística y probabilidad. 5 partes del conocimiento, 5 áreas que están en cada uno de los ejes y en cada uno de los temas y que nos derivan hacia los aprendizajes esperados. Las actividades en clase se busca que los estudiantes utilicen el pensamiento matemático al formular explicaciones, aplicar métodos, poner en práctica algoritmos, desarrollar estrategias de generalización y particularización para resolver un problema matemático
se requiere la comprensión lectora y la comunicación oral y escrita. Y anteriormente, bueno, pues estaba sujeto no solamente a esta parte de la comprensión, sino tenía que ver más con la interpretación, ¿no? La interpretación del problema que daban los alumnos para poder resolverlos. Y yo me quedo más con esta parte, ¿no? de la interpretación. Bueno, y luego ya, las matemáticas en educación básica. ¿Qué nos proporcionan? Bueno, pues un lenguaje preciso y conciso para modelar, analizar y comunicar observaciones que se realizan en distintos campos. Es decir, que las matemáticas me ayudan para lograr aprendizajes en todas las ramas o en todas las demás asignaturas, ¿no? Que se ven en la currícula. Comprender sus conceptos fundamentales, usar y dominar sus técnicas y métodos, y desarrollar habilidades matemáticas en la educación básica. Tiene el propósito de que los estudiantes identifiquen, planteen y resuelvan problemas. La actividad matemática tiene la finalidad de propiciar procesos para desarrollar otras capacidades cognitivas, como cuáles, pues como las de clasificar, como las de hacer análisis, hacer inferencias, generalizar y abstraer. Así como fortalecer el pensamiento lógico, el razonamiento inductivo, el deductivo y el analógico, que tiene que ver con una serie con las comparaciones que se hacen, ¿no? Y esta parte, por lo que yo les comento, bueno, pues los propósitos generales vienen textuales en los reactivos, a menos en los que yo me acuerdo, los propósitos de las matemáticas y de todas las asignaturas, me preguntan, ¿cuál es el propósito de las matemáticas? ¿Cuál es el correcto, ¿no? Y vienen las 4 opciones y uno viene de manera textual. Por eso es cuando digo yo, pues esta parte sí tendríamos que, como un consejo, bueno, pues aprendernos los propósitos generales y particulares de cada uno de los niveles, ¿no? De preescolar, los de primaria y los de secundaria. Pero estos son generales, de educación básica. 1, concebir las matemáticas como una construcción social en donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos. 2, adquirir actitudes positivas y críticas hacia las matemáticas. Desarrollar confianza en sus propias capacidades y perseverancia al enfrentarse a problemas. Disposición para el trabajo colaborativo y autónomo. Curiosidad e interés por emprender procesos de búsqueda en la resolución de problemas. Pareciera que no, pero estando leyendo yo el documento, vienen algunos párrafos, sino que un 80%, sin temor a equivocarme, que estaban planteados en el 2011. Tal cual viene el texto en 2011, aparecen ahora en los aprendizajes clave. Y si bien no lo menciona, pero nosotros percibimos que esto tiene que ver con las competencias matemáticas. No lo dice los aprendizajes claves, pero sí están de manera implícita puestas en la mesa de todo este planteamiento y del enfoque, ¿no? 3. Desarrollar habilidades que les permitan plantear y resolver problemas usando herramientas matemáticas, tomar decisiones y enfrentar situaciones no rutinarias. Punto 3. Los propósitos por nivel educativo. Para la educación preescolar hay 3. 1. Usar el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden utilizar el conteo y los primeros números. No me equivoco, hasta el 10. 2. Comprender las relaciones entre los datos de un problema y usar procedimientos propios para resolverlos. Y 3. Razonar para reconocer atributos, comparar
y medir la longitud de objetos y la capacidad de recipientes, así como para reconocer el orden temporal de diferentes sucesos y ubicar objetos en el espacio. Obviamente que los compañeros de preescolar pues ya tienen la experiencia de cuáles aprendizajes, ¿no? Me ayudan a mí a desarrollar estos 3 propósitos, ¿no? Y las formas dadas en el enfoque para poder llevar a cabo y que obviamente nos lleve al cumplimiento de esto, ¿no? Propósitos para primaria. Aquí son más. 1. Utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito en las operaciones con números naturales, fraccionarios y decimales. 2. Identificar y simbolizar conjuntos de cantidades que varían proporcionalmente y saber calcular valores faltantes y porcentajes en diversos contextos. 3. Usar e interpretar representaciones para la orientación en el espacio, para ubicar lugares y para comunicar trayectos. Conocer y usar las propiedades básicas de triángulos, cuadriláteros, polígonos, regulares, círculos y prismas. 5. Calcular y estimar el perímetro y el área de triángulos y cuadriláteros y estimar e interpretar medidas expresadas con distintos tipos de unidad. 6. Buscar, organizar, analizar e interpretar datos con un propósito específico y luego comunicar la información que resulte de este proceso. Y 7. Reconocer experimentos aleatorios y desarrollar una idea intuitiva de espacio muestral. Hay una serie de cambios en los propósitos que venían planteados en 2011 y estos que vienen en aprendizajes claves. Pero de todos modos, todos los propósitos, bueno, tienen, más bien, los aprendizajes esperados que están planteados en la currícula nos aportan, ¿no? Nos aportan para lograr, una vez que se adquieren los aprendizajes, bueno, pues adquirir, se logren los propósitos, ¿no? Adquieren los aprendizajes para lograr estos propósitos. Y obviamente con ya los ejes también y los temas que vienen en cada uno de ellos, pues contribuyen un poco para que se llegue el logro de estos propósitos, insisto, ¿no? Bien. Propósitos para la educación secundaria, pues son 9. Utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito en las operaciones con números enteros, fraccionarios y decimales. Y en comparación con el 1 de primaria, aquí ya le agregaron positivos y negativos. Esa es en el 1 al menos esa es la diferencia. 2, perfeccionar las técnicas para calcular valores faltantes en problemas de proporcionalidad y cálculo de porcentajes. Aquí ya se perfeccionan las técnicas, es decir, que ya en la secundaria ya la habilidad pues ya sobrepasó toda esta parte de lo no convencional para llegar a ser matemáticas, ¿no? Y usar ese pensamiento lógico. 3, resolver problemas que impliquen el uso de ecuaciones hasta de segundo grado. Pues, a estas alturas yo creo que ya no me acuerdo yo de eso, no sé si ustedes, a lo mejor sí, pero ya esas ecuaciones, pues ya la verdad, yo ya no me acuerdo. 4, modelar situaciones de variación lineal, cuadrática y de proporcional inversa y definir patrones mediante expresiones algebraicas. 5, razonar deductivamente al identificar y usar las propiedades de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares y del círculo. Asimismo, a partir del análisis de casos particulares, generalizar los procedimientos para calcular perímetros, áreas y volúmenes de diferentes figuras y cuerpos y justificar las fórmulas para calcularlos. 6, expresar e interpretar medidas con distintos tipos de unidad y utilizar herramientas como el teorema de Pitágoras, la semejanza y las razones trigonométricas para estimar y calcular longitudes. 7, elegir la forma de organización y representación tabular, algebraica o gráfica más adecuada para comunicar información matemática. 8, conocer las medidas de tendencia central y decidir cuándo y cómo aplicarlas en el análisis de datos
y la resolución de problemas. Y el 9, calcular la probabilidad clásica y frecuencial de eventos simples y mutuamente excluyentes en experimentos aleatorios. Pues esa es la consecución de los propósitos, pues que tienen como fin el perfil de egreso, ¿no? De educación, al menos de educación básica de lo que estamos nosotros abordando y pues es obviamente que cuando yo digo que la experiencia me dicta que tenemos que aprendernos los de memoria, bueno, pues independientemente de lo que podamos aquí analizar o reflexionar en el sentido de los propósitos, pues sí nos llevaría bastante tiempo, ¿no? Entonces la idea pues nada más es hacer esta presentación de manera general y con algunas reflexiones obviamente. 4, el enfoque pedagógico no cambia. La resolución de problemas es tanto una meta de aprendizaje. Se trata de que los estudiantes usen de manera flexible conceptos, técnicas, métodos o contenidos en general aprendidos previamente como un medio para aprender contenidos matemáticos. Y como un medio para aprender contenidos matemáticos, los estudiantes desarrollan procedimientos de resolución que no necesariamente les han enseñado con anterioridad. Entonces, la meta, bueno, es aprender, pero también ese aprendizaje, o sea, que me ayude a los contenidos matemáticos, ¿sí? Porque no solamente se habla de procedimientos, sino también de conceptos, de técnicas, etcétera. La autenticidad de los contextos es crucial para que la resolución de problemas se convierta en una práctica más allá de la clase de matemáticas. Eso viene en todas partes, ¿no? Tenemos que contextualizar los problemas que le signifiquen al niño. 3, perdón. Una de las condiciones para que un problema resulte significativo es que represente un reto que el estudiante pueda hacer suyo, lo cual está relacionado con su edad y nivel escolar, lo que ya también hemos nosotros analizado en el sentido de que pues problemas que no sean tan complejos, que lo lleven a la frustración, pero que tampoco tan fáciles que no impliquen un reto para él. Y luego, la tarea del profesor es fundamental. Aquí nos habla de los roles, ¿no? No lo explicita, pero también está implícito en esta parte, tanto el rol, la tarea del profesor, pero también está ahí el rol del alumno. Dice, ¿qué le toca al profesor? Bueno, a él le corresponde seleccionar y adecuar los problemas que propondrá a los estudiantes. Ya debemos saberlos llevar. Debemos llevarlos preparados, contestados, analizados y todo lo demás. Los organiza para el trabajo en el aula, ¿sí? Aquí hablamos más adelante habla pues de que una de las formas es el trabajo en equipos. También se manejaba anteriormente, pero independientemente de los equipos, bueno, pues los niños deben estar en condiciones de resolver los problemas por ellos mismos, ¿no? Y luego ya la parte de integrar los equipos, de socializar las respuestas, etcétera, etcétera. Promueve la reflexión sobre sus hipótesis a través de preguntas y contraejemplos. El profesor tiene que estar inmerso, ¿sí? En la clase, en las actitudes y aptitudes que presentan los alumnos y estar al pendiente de lo que ellos manifiestan, de lo que ellos comunican, de la matemática que están realizando, para poderlos llevar a esta reflexión, ¿no? A esta promoción de la reflexión a través de unas preguntas. ¿Y por qué le hiciste así? ¿Por qué contestaste así? Etcétera, etcétera. Impulsa a buscar nuevas explicaciones o nuevos procedimientos, que ya les decía. Debe promover y coordinar la discusión sobre las ideas que elaboran los estudiantes acerca de las situaciones planteadas, para que logren explicar el porqué de sus respuestas y reflexionen acerca de su aprendizaje.
Y también les decía, ¿no? Bueno, pues es que esto de las competencias, pues están aquí, ya no dice que resuelva de manera autónoma, que comunique información, que utilice los procedimientos, ya no lo menciona, pero al menos en la percepción que yo tengo, aquí está muy claro esa parte, ¿no? El profesor debe participar en las tareas que se realizan en el aula como fuente de información para aclarar confusiones y vincular conceptos y procedimientos surgidos de los estudiantes con el lenguaje convencional y formal de las matemáticas. Por eso también se aprenden conceptos matemáticos, fracción, porcentaje, proporcionalidad y todos los demás. Se privilegia la comunicación, el trabajo en equipos, la búsqueda de acuerdos y argumentos para mostrar que un procedimiento o resultado es correcto o incorrecto, así como la disposición de escuchar y respetar las ideas de los demás y de modificar las propias. Claro. Otro punto, actividades que utilizan herramientas tecnológicas. También el profesor también debe hacer uso de este tipo de actividades. ¿Y qué es lo que recomienda? Bueno, pues promover en los estudiantes la exploración de ideas y conceptos matemáticos, así como el análisis y modelación de fenómenos y situaciones problemáticas. Las herramientas de uso más frecuente en el diseño de actividades para el aprendizaje en matemáticas son las hojas electrónicas de cálculo, los manipuladores simbólicos y los graficadores, el software de uso libre, el GeoGebra. Conjuga las características de los programas anteriores, lo cual permite trabajar con distintas representaciones dinámicas de conceptos y situaciones, como la representación gráfica, la numérica y la algebraica, ¿no? Ahí, quien ha tenido la oportunidad de utilizar este software, pues aparece la calculadora, si tú puedes graficar datos, puedes plantear problemas, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Yo la verdad no he tenido la experiencia o nunca tuve la experiencia de usar este tipo de software, pero por lo que le di una buscadita aquí en el internet y bueno, pues me parece que efectivamente el planteamiento que hace el plan o los programas, bueno, a mí en lo particular me parece muy pertinente en ese sentido para que los profesores lo puedan utilizar y poder desarrollar de mejor manera los aprendizajes matemáticos. Descripción de los organizadores curriculares. Para su estudio, este espacio curricular se organiza en 3 ejes temáticos y 12 temas. Los temas no los puse, pero los ejes sí. Número, álgebra y variaciones, forma, espacio y medida, análisis de datos, lo estadístico y lo de probabilidad, ¿no? En los últimos. Número, pues, tiene que ver con los algoritmos, etcétera. Bien. Nuestro primer eje dice, número, álgebra y variación. ¿Qué dice? Y te da así una introducción, ¿no? de lo que a grandes rasgos sucede o se puede, pues sí, sucede en los niveles, ¿no? O la particular de cada nivel en el sentido de este eje. Por ejemplo, dice que en preescolar se recurre al planteamiento de problemas cuyos datos no exceden al 10. Los números hasta el 10. En los niveles de primaria y secundaria ya se profundiza en el estudio de la aritmética. Se trabaja con los números naturales, fraccionarios, decimales y enteros, las operaciones que se resuelven con ellos y las relaciones de proporcionalidad. Todo esto tiene que ver con este eje.
Este eje incluye los contenidos básicos de aritmética, de álgebra y de situaciones de variación. Dentro del estudio de las operaciones aritméticas, desde los primeros grados de primaria, los estudiantes aborden situaciones de variación. Al final de la primaria, en quinto y sexto grados, y en la secundaria, continúan estudiando la variación en el contexto de las relaciones de proporcionalidad. En la secundaria, el estudio de la proporcionalidad se incorpora al de la relación entre variables, en particular al de variación lineal y variación inversamente proporcional. También a la utilización de las herramientas aritméticas se suma en la secundaria la de herramientas algebraicas. Nos damos ahí, bueno, yo me doy una idea, ya no me acuerdo cómo se resuelven, pero sí tengo todavía parte de esta noción del álgebra. Bien, el que sigue es forma, espacio y medida, siguiente eje. Este eje incluye los aprendizajes esperados relacionados con el espacio, las formas geométricas y la medición. El espacio se organiza a través de un sistema de referencias que implica establecer relaciones espaciales, interioridad, proximidad, orientación y direccionalidad. Por ejemplo, con referente a proximidad, bueno, pues si está cerca, si está lejos. Orientación, pues, si es arriba, si es abajo, si es derecha, si es izquierda, si es al norte, si es al sur, bueno, todas esas partes, ¿no? Las cuales se crean entre puntos de referencia para ubicar en el espacio objetos o lugares cuya ubicación se desconoce. En preescolar, los niños interpretan y ejecutan expresiones en las que se establecen relaciones espaciales entre objetos. A lo largo de la primaria, los alumnos desarrollan herramientas que les permiten comunicar convencionalmente, de forma verbal y gráfica, la ubicación de seres, objetos, trayectos, así como también de puntos en un plano cartesiano. Ya utilizan de manera más formal la matemática, los conceptos. En secundaria, los estudiantes deben poder validar lo que afirman con argumentos en los que se establecen asociaciones. Esto conlleva a iniciarlos en el razonamiento deductivo. Lo que corresponde a forma. En el nivel preescolar, las experiencias de aprendizaje sobre la forma tienen como propósito desarrollar la percepción geométrica a través de situaciones problemáticas en las que los niños producen modelos y construyen configuraciones con figuras y cuerpos geométricos. Tanto en la primaria como en la secundaria, los alumnos tendrán que apropiarse paulatinamente de un vocabulario geométrico que les permita comunicar sus anticipaciones y sus validaciones. Medida. El propósito es que los niños tengan experiencia que les permitan empezar a identificar las magnitudes. Los problemas principales que propician el estudio de las magnitudes consisten en comparar y ordenar objetos atendiendo características comunes. Las magnitudes, pues, ¿cuáles son? Longitud, área y volumen, tienen un fuerte componente geométrico, por lo que su estudio permite a los alumnos integrar aprendizajes esperados referentes tanto a la forma como a la aritmética. Espacio. El espacio se organiza a través de un sistema de referencias que implican establecer... bueno, esta parte creo que ya la había abordado, perdón. Y nos vamos al tercer eje, el análisis de datos. ¿Qué nos dice? Bueno, que los estudiantes adquieran conocimientos y desarrollen habilidades propias de un pensamiento estadístico y probabilístico. La progresión de aprendizajes esperados sobre análisis de datos se rige por 4 ideas fundamentales. 1. La importancia de los datos para entender
los fenómenos naturales y sociales. 2, el uso de las distribuciones y sus representaciones, tablas o gráficas, como recursos para comprender los datos. 3, el uso de medidas de tendencia central y de dispersión para reducir la complejidad de los conjuntos de datos y aumentar las posibilidades de operar con ellos. Entonces, estas medidas de tendencia central, como la mediana, la moda, las que ya conocemos. 4, el estudio de la probabilidad como método para tratar con la incertidumbre. Más que sea incierto, tiene que ser probable. Bien, orientaciones didácticas. Ayudar a los alumnos a aprender matemáticas abre el camino a un cambio radical en el ambiente del salón de clases. Los alumnos piensan, comentan, discuten con interés y aprenden. El maestro revalora su trabajo docente. Para alcanzar este planteamiento es necesario trabajar sistemáticamente hasta lograr las siguientes metas. 1. Comprender la situación implicada en un problema. Ello representa que los alumnos comprendan a fondo el enunciado del problema. Yo sigo insistiendo que en esta parte de la comprensión también se tiene que incluir la interpretación. Así también que identifiquen la información esencial para poder resolverlo. A menudo, los alumnos obtienen resultados incorrectos solamente por una mala lectura del enunciado. Por lo tanto, es conveniente averiguar cómo analizan la información que reciben de manera oral o escrita. 2. Plantear rutas de solución. Aquí el papel del docente es propiciar un diálogo productivo, no ofrecer soluciones, y un trabajo en equipo. Esta estrategia ofrece a los alumnos la posibilidad de expresar sus ideas y enriquecerla con las opiniones de los demás, desarrollar la actitud de colaboración y la habilidad para fundamentar sus argumentos y facilitar la puesta en común de los procedimientos que encuentran. Otra meta, manejo adecuado del tiempo. Una clase en la que los alumnos resuelven problemas con sus propios medios, discuten y analizan sus procedimientos y resultados implica más tiempo. Asimismo, es indispensable prever tiempo para analizar con los alumnos lo que producen, aclarar ideas, aportar información o explicaciones necesarias para que puedan avanzar en sus conclusiones, y también tiempo para formalizar los conocimientos implicados en los problemas. A veces, bueno, los profesores somos muy dados a les ponemos 5 problemas, y la verdad que a veces pues, implican mucho tiempo, 5 problemas, ¿no? Tenemos que estar atentos a cómo se desarrolla el trabajo en el aula. Lo demás es tenerlos ocupados, pero aquí la idea principal es que hagan ellos matemática, que si los pone de manera individual o por equipo, pues lo traten de resolver, y luego igual, ¿no? Que argumenten sus respuestas, las socialicen, hagan una serie de comparaciones entre lo que hizo el compañero y no, el profe, modelar las participaciones, y esta parte de poner contraejemplos. Entonces, sí tenemos que estar al pendiente de los tiempos en la resolución de los problemas. Diversificar, otra meta, el tipo de problemas. Es favorable incluir en la planificación actividades adicionales para aquellos alumnos que puedan enfrentar situaciones más complejas o para los que necesiten apoyo para comprender los conceptos matemáticos.
una serie de ajustes. Compartir experiencias con otros profesores. Bueno, en el punto anterior es lo que les decía, bueno, pues tenemos que poner problemas con una solución, los que ya sabemos, ¿no? Los tipos de problemas que tengan una solución, que tengan varias o que de plano pues no tengan ninguna solución, ¿no? Esa es esta parte de diversificar el tipo de problemas. Y otro, compartir experiencias con otros profesores. Será de gran ayuda que los maestros compartan experiencias entre ellos en torno al estudio de las matemáticas, pues sean estas exitosas o no, les permitirá mejorar permanentemente su trabajo. Y este es uno de los planteamientos que vienen con respecto a la profesionalización de los maestros, ¿no? El compartir experiencias exitosas. Pero bueno, pues aquí también plantea, pueden ser exitosas o no pueden ser exitosas. Pero la idea es que se compartan dichas experiencias para mejorar el trabajo docente. Sugerencias de evaluación. La evaluación tiene un enfoque formativo porque se centra en los procesos de aprendizaje y da seguimiento al progreso de los alumnos. Con el fin de tener más elementos para describir el avance de los alumnos en matemáticas, se establecen estas líneas de progreso que definen el punto inicial y la meta a la que se puede aspirar en el desempeño de los alumnos. Uno, de resolver problemas con ayuda a solucionarlos autónomamente. Implica que los alumnos se hagan cargo del proceso de principio a fin, considerando que el fin no es solo encontrar el resultado, sino comprobar que este es correcto. Que les decía con el planteamiento de las competencias. Dos, de la justificación pragmática al uso de propiedades. De manera que se espera que los alumnos pasen de explicaciones del tipo, bueno, pues porque así me salió, pero ¿cómo lo resolviste? Pues no, así me salió. A los argumentos apoyados en propiedades conocidas, pues es que utilicé la suma, o utilicé la multiplicación, o no sé, o convertí la fracción, una fracción a número decimal. Entonces ya son procedimientos y matemáticos y están usando estas propiedades que se mencionan, ¿no? 3, de los procedimientos informales a los procedimientos expertos. Al iniciarse el estudio de un tema o de un nuevo tipo de problemas, los alumnos usan procedimientos informales y es tarea del maestro que dichos procedimientos evolucionen hacia otros cada vez más eficaces. Y tiene que ver, obviamente, con hacer matemática, con crear matemática. Punto 8, dosificación de los aprendizajes esperados. Y vienen ahí número, álgebra y variación para todos los ejes y para todos los temas. Traen sus aprendizajes esperados y yo puse un ejemplo del eje, de este eje, del tema número. En preescolar son unos, en primaria y en secundaria obviamente. ¿Por qué lo puse? Porque también esto ha sido se han presentado más bien reactivos que tienen que ver con la consecución de los aprendizajes esperados. Bueno, usted en primaria ve esto, en secundaria, en preescolar esto, en primaria y en secundaria esto, ¿no? ¿Y cuál es la lógica o cuál es la situación o el progreso que se lleva para que se cumpla con este aprendizaje esperado? Y pongo el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuenta colecciones no mayores a 20 elementos. Por ejemplo, en primaria,
maneja los ciclos. En el primero dice comunícale, escribe y ordena números naturales hasta 1000. Primero en preescolar hasta 20, luego en primer ciclo hasta 1000, en el segundo ciclo ya 5 cifras, en el tercer ciclo pues ya más de 9 cifras. El primero de secundaria ya convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. En segundo no hay un aprendizaje para este tema, pero en tercero de secundaria se determina y usa los criterios de divisibilidad y los números primos. Usa técnicas para determinar el mínimo común múltiplo, MCM, y el máximo común divisor, MCD. Y luego estos, bueno, estos vienen así, es como un mini perfil, ¿no? Como un mini perfil de egreso, por ejemplo, de preescolar y luego ya de primaria. Para este ciclo, los alumnos ya tienen que contar hasta 1000, ¿verdad? Comunicar, leer y escribir hasta 1000, ¿verdad? El tercero hasta 5 cifras, digo, en cuarto, al término del segundo ciclo, hasta 5 cifras. Es como, pero ya vienen de manera particular, por grados, los aprendizajes. Por ejemplo, específicamente para este anterior, del eje, de este eje y del tema número, para preescolar dice, resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones. En primero, lee, escribe y ordena números naturales hasta 100, en segundo hasta 1000, en tercero hasta 10,000, en cuarto, lee, escribe y ordena números hasta de 5 cifras, en quinto, de 9 cifras y decimales, en sexto, cifras, fracciones y números. Primero de secundaria, convierte fracciones decimales a notación decimal, aproxima algunas fracciones no decimales usando la notación decimal, ordena fracciones y números decimales. Pero estos ejemplos, bueno, pues nada más son de un solo eje, pero de un solo tema. Pues para presentarlos, obviamente tendríamos que llevarnos mucho más tiempo de análisis, pero ya sería un análisis más fino, que obviamente pues la condición, al menos en este momento, no nos la permite. Y el último tema, pues ya vienen las orientaciones didácticas para cada grado. No creo que haya puesto el ejemplo, pero obviamente leerlas pues es un mundo que obviamente sí estamos obligados, porque también son condiciones de examen o son reactivos para examen, este tipo de orientaciones. Entonces, pues la recomendación sí hay que hacerlas, ¿no? Esperemos que a los de primer grado les pongan exclusivo de primero, pero sería esto como un sueño, obviamente. Y de mi parte, compañeros, es todo. Agradezco que me hayan escuchado y que me hayan puesto un poquito de atención. No le pusimos poquita atención, le pusimos mucha atención, maestro Luis, porque dice que poquita. Sí, no. Bueno, ok. No, muy bien. Muchas gracias, compañero. Ya terminé con esto. Muchísimas gracias, maestro. Se conectó la maestra Mar, ¿no? Sí, la maestra Marci está, ¿verdad, maestra Marci, dentro del equipo, del grupo? Ahorita yo la vi que ingresó. No sé si esté preparada para presentarnos su campo. No, pues ya se fue la maestra Marci. Ya los abandonó. No los abandonó. Como la maestra Betty. Está con la maestra Betty también. ¿Ya también los abandonó? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, es que yo creo el internet a veces están intermitentes y salen y entran. Bueno, en esta parte en esta parte que hemos trabajado por mientras, no sé, es que la maestra Marci entra y sale, entonces a lo mejor es cuestión del internet, como la vez pasada, ¿se acuerdan que tuvo algunos problemitas de internet? No sé si gusten comentar algo. Aquí hay varios asesores de la especialidad, ¿verdad? Que aunque ahora somos asesores de todas las especialidades, o sea, ya tenemos que entrarle a todo.
Pero no sé si quieran rescatar algo sobre sobre el campo de pensamiento matemático. Algo que a lo mejor crean ustedes conveniente, relevante, algo que sea interesante y que no debemos de olvidar. Recuerden ustedes que esta parte, bueno, no vamos a recordar pues a lo mejor todos los propósitos, toda la cuestión, ¿verdad? Estamos analizando esta parte, esta generalidades, cuestiones genéricas, con la finalidad que dentro de nuestro examen podamos reconocer hacia dónde tendremos que responder. O sea, en cuestión a los enfoques, cómo cómo se va graduando esta parte del trabajo de todos los niveles educativos, en los propósitos generales, qué persigue, ¿verdad? A qué abonan estos propósitos de acuerdo al perfil de egreso. Entonces, toda esta parte, ¿qué consideran ustedes que tendríamos que tener muy a consideración? No sé si alguno de ustedes quisiera aportar algo. ¿Cómo ven? ¿O no? ¿Todo quedó muy claro? Ya ve, maestro Luis, todo claro quedó. Adelante, compañeros, hagan Hagan sus las preguntas comentarios. pertinentes. Sí. ¿No? Preguntas, dudas. Yo creo que no, no hay, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor sí quedó claro, ¿alguna aportación también? Bueno, no sé, a lo mejor el camino, ya ven que la horizontal, la parte de conocimientos, al menos que me equivoque, tiene que ver, se va a evaluar otro aspecto, y si no me equivoco, es la práctica de uno, ¿no? Como aquellas planeaciones argumentadas. Entonces, pues yo creo que este tipo de análisis, yo sigo insistiendo, sí nos da, ¿cómo se llama? Nos da argumentos valiosos para poder enfrentar las dos cuestiones que yo menciono. Tiene que ver con esta parte de la práctica y obviamente un examen de conocimientos es lo que sabes, y si lo sabes, si te lo aprendiste, si lo analizaste, lo reflexionaste, pero también lograste apropiarte de ello memorísticamente, obviamente que también te va a ayudar para poder resolver algunos que otros reactivos. Esa es la experiencia que a mí me dicta, no sé la de ustedes, compañeros. Sí, efectivamente, como dice el maestro, ¿verdad? Bueno, sabemos que nada ha hecho exámenes desde carrera magisterial, o sea, y bien había una parte que era como muy conceptual, ¿verdad? Muy teórica, pero había una parte donde nos preguntaban cuestiones sobre casos, o sea, sobre cómo tendrías que actuar tu profesor de acuerdo a los enfoques, de acuerdo a los propósitos generales que se perseguían y tenían que ir acorde a las cuestiones, curriculares, ¿verdad? O sea, no podías alejarte o sea, había cuestiones que eran muy puntuales y que tenías que remitirte a ese. Y aparte, como asesores técnicos pedagógicos, hablábamos la sesión anterior, el jueves, no sé si recuerden, que decíamos, o sea, el aprendizaje es clave, la programación, el plan y programas, contenidos, temas, enfoques, eso es de cajón. O sea, como asesores técnicos no podemos darnos el lujo de no conocer, o sea, tendríamos que dominarlos incluso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como asesores tenemos que encauzar al profesor, a los profesores, a que ellos hagan el buen uso de estrategias, el buen uso de acciones, de manera que cumplan con los enfoques principalmente, porque los contenidos ahí están. Bueno, y los contenidos pueden ir viéndose y se pueden ver como un contenido tal, como un receptor de conocimientos el niño. Pero ¿qué pasa con el enfoque? O sea, ¿qué pasa con la parte didáctica del profesor, ¿sí? Para que él dé cumplimiento, porque toda esa gradualidad entre contenidos, temas, enfoques, los ejes, todo eso va a encaminar a que se logre un rasgo del perfil de egreso, o sea, no está suelto de qué es lo que pretende alcanzar al final, de que este pequeñito, de que este alumno, que este joven salga de la educación básica, ¿verdad? O sea, cómo contribuimos nosotros dentro de esta parte para que el profesor logre
que ese niño adquiera todas esas habilidades, conocimientos y actitudes. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Y no, la maestra Marci no logró volver a ingresar. Entonces, ¿qué les parece si, no sé si alguien tenga, si le toca el día de mañana y tenga hoy su exposición, o lo dejamos para el día de mañana? Va a ser muy interesante. El día de mañana vamos a trabajar formación cívica y ética. Y formación cívica y ética